Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a Jalo. 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 A Jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a Jalo. Con Selim López. Qué verdadero placer, mi estimado Dazaev Aguilar. A Daza lo conozco desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo cuántos años? No sé, un montón de tiempo. Y hoy tengo la oportunidad, después de varios intentos, de tenerlo acá para que nos cuente parte de su historia de vida, su trayectoria, su historia interesante en los medios de comunicación, no tanto nacional, sino también internacional. Y bueno, lo que ha causado revuelo esta semana, su salida del equipo de prensa de Casa Presidencial. Daza, el objetivo de esta entrevista es que te conozcan, Sí. pero que obviamente toquemos estos temas que son interesantes. Así que muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por hacer un espacio en tu agenda y que podamos conocer quién es Dazaev Aguilar. ¿Cómo estás? Selim, un gusto, como bien vos lo decís, nos conocemos hace muchos años, la verdad, en diferentes aspectos de la vida, profesionales, personales, ligados al periodismo, así que es un gusto, como bien vos decís, hemos intentado varias veces participar en tu programa y qué bueno que hoy se dé la oportunidad. Y yo creo que sí, para la gente que ve tu programa en una plataforma como UNETV, podrán conocerme, porque yo sigo insistiendo y le sigo diciendo a mi familia que yo no soy reconocido, que yo soy alguien desconocido para la gente. Entonces esto tal vez me sirve para que las personas me conozcan un pero poco cuando más. lo digo es que conozca aspectos que tal vez no son públicos. No, yo sé, pero te entendí la idea, pero yo te digo que para mí también va a servir para que la gente me conozca, ok. porque yo sigo insistiendo a mi familia que yo no me considero una figura pública, ¿me entiendes? Aunque soy reconocidísimo, y el que no conozca a Dazaev Aguilar no sabe de periodismo, no sabe de ese estilo tuyo de la corresponsalía, y que lo has mantenido por años. Sí. Y eso demuestra obviamente profesionalismo, dedicación, Sí. y que tenés un estilo que gusta a las cadenas internacionales, pero ya vamos a llegar a eso. La primera pregunta, Daza, que yo le hago a todos los invitados es: ¿dónde tiene el ombligo enterrado Dazaev Aguilar? Yo en Talanga, Francisco Morazán. Yo nací en Tegucigalpa, pero yo me considero talangueño. Ajá. O sea, mi mamá y mi papá son originarios de Talanga. Toda mi familia ha crecido y algunos todavía viven allá. Yo viví 7 años de mi vida, los primeros 7 años de mi vida en Talanga. Estuve al cuidado de mis abuelos, tanto maternos como de mi abuela paterna. Y yo tengo muy bonitos recuerdos de Talanga. Mi bisabuelo, que en paz descanse, compartí mucho con él. Él tenía una propiedad en un lugar cerca de Talanga que nosotros le llamamos Monte Grande. Él tenía una propiedad ahí inmensa que aún se mantiene cerca de un río. Entonces yo recuerdo mi infancia, vivir en el río, en la propiedad de él. Nos íbamos en carreta de Talanga hacia Monte Grande, que ponerle que está tal vez unos 10, 15 kilómetros. Nos íbamos en carreta de güeyes, todos los primos, con mi abuela. Entonces yo tengo unos recuerdos de la infancia. O sea, de la infancia, sí, que yo los atesoro. Y yo tengo un cariño y un amor por mis bisabuelos paternos, sí, el señor Augusto Romero y doña Juana, sí, Mejía. Tengo unos recuerdos increíbles de ellos, y al día de hoy yo molesto a un tío y le digo: tío, en segundo grado, un tío en segundo grado mío, digo: tío, yo necesito que usted me venda la propiedad de mi bisabuelo, porque se la dejó a él, sí, y yo necesito que me la venda. ¿Pero para qué la quiere? Usted véndamela, sí, me le digo. Sí. Pero es por un tema
de una vinculación emocional. Claro. Tengo la dicha de conocer a tu papá, a conocer a tu mamá, y son gente muy buena onda. Fíjate que yo siempre he dicho, ¿qué es lo que Daza tiene? Porque como ya lo dijimos en la introducción, nos conocemos desde mucho tiempo. Y yo creo que lo que ellos te inculcaron fue el amor a Dios, el temor a Dios. Entonces, cuando unos padres tienen esa incidencia en sus hijos, habla bien de ellos, para que los reconozcamos y que la gente sepa quiénes son tus padres si decimos su nombre, por favor. Fíjate que mi papá es el abogado y notario Marvin Omar Aguilar. Él ahorita participó en la selección para magistrados. Se quedó con una nota de 72 y pasaban con 75, creo. Ajá. Entonces se quedó ahí en la colita, en el casito. Mi papá me ha inculcado varias cosas. Número uno, el amor interno por nuestra familia. Nosotros somos muy unidos. Sí, es cierto. Somos muy unidos. ¿Cuántos hermanos son? Somos 5 por todos. Sí. Entonces mi papá nos ha inculcado un amor por nosotros entre familia. Mi papá a mí como padre me ha inculcado el amor incondicional por el hijo y ser un proveedor de primer nivel para tu hogar. Entonces eso me lo transfirió a mí y yo ahora con mi hijo lo pongo en práctica con mi hijo y con mi hogar, con mi esposa. Lo pongo en práctica. Mi mamá es la abogada Verónica Moncada, que ya ha participado ya en varias contiendas políticas. Lo hizo como candidata a la alcaldía de Talanga en la primera elección que participó el Partido Libre en 2012, y lo hizo ahora en las elecciones internas para diputada, que pasó con votos a las elecciones generales, pero nos inhabilitaron por la vinculación familiar con la abogada Rixi Moncada. Entonces ellos son mis padres. Nosotros conocimos de Cristo a la edad mía de 13, 14 años, y ha sido un camino así como vamos en con rectas, con curvas, con subidas, con bajadas, pero es el esfuerzo día a día que uno debe hacer para mantener esa vinculación con Dios y traducirla a nuestro comportamiento. No somos perfectos. Toda la gente que puede ver esta entrevista va a decir, pero Daza tiene un carácter a eso iba. Un poco pesado. A eso iba. Espérate, déjame decirlo a mí. Ok, hablamos de ese temor a Dios, porque lo veo, lo has testificado, que es súper importante. Ese amor a tu familia, pero ese carácter tuyo, loco, es complicado. Qué jodido carácter tuyo. Pero fíjate que ha mejorado. ¿A quién se lo ha mejorado? ¿A quién se lo sacaste? Los Moncada somos así. Sí. Los Moncada somos así. Es que Daza es, yo diría, mírame y no me toques, no me quedes mal, si me dijiste algo, cumplime. Sos muy metódico, sos muy así, muy con tus reglas, y el que no se apliegue a tus reglas se puede ir. Se puede ir. ¿Sí? Fíjate que lo he mejorado bastante y me enorgullece decir que lo he mejorado bastante. Bueno. Yo en este último año he vivido experiencias que años atrás no hubiese dejado pasar. O sea, hubiese explotado. Sí. Y ha mejorado mucho. Siempre tengo muchas cosas que mejorar como persona, como todo, pero me enorgullece decir que mi carácter ha mejorado mucho. Mira, los Moncada tenemos un carácter complicado. Si vos revisás a mi mamá, su manera de desarrollarse en el tema laboral, en el personal, si ves a Rixi Moncada, si ves a Mario Moncada, si ves a Oscar Moncada, si ves a Mauricio Moncada, si ves a Nora Moncada, o sea, los Moncada, te menciono los hermanos de mi mamá, y te puedo mencionar la hija de la abogada Rixi, Marcela Arias, que tiene un carácter fuerte también. Entonces, mis hermanos aún, yo tengo Claudia, mi hermana, yo le digo que ella tiene carácter de Moncada. Mi hermana Sally tiene carácter de Moncada. Mi hermano Percy y Mario tienen carácter Aguilar. Son relax. Son más tranquilos, son más pacíficos. Pero fíjate que mi carácter me ha ayudado en lo laboral. Como vos decís, yo soy como bien estricto, bien metódico en los procesos de trabajo. Y eso me ha ayudado a que, ante la opinión pública y privada de la gente con la que ha trabajado conmigo, dicen, bueno, el carácter de Daza es complicado, pero tiene resultados. Trabaja muy bien y da resultados. Sí.
Ok, ¿no diste guerra de cipote? ¿O sí? Hombre, yo era terrible, yo era terrible. La verdad, yo era terrible. Mira, yo practiqué fútbol desde muy pequeño, como desde los 9, 10 años creo, y logré llegar hasta segunda división con Motagua. Entonces, ¿Pero sos motahuense? No, yo soy Olimpia, pero todo mi proceso de inferiores lo hice en Motagua. Luego que salí de Motagua, lo intenté con la universidad, cuando aún tenía equipo en primera, lo intenté con Valencia, pero luego me di cuenta que no iba a llegar a primera y me decidí mejor a dedicarme a estudiar. Pero sí di guerra en la infancia, era muy rebelde. Por ese carácter también. Por ese carácter, sí. Era muy rebelde, entonces me pegaban unas macaneadas que olvídate. ¿Sos de esa línea de que el padre sí tiene que corregir a su hijo? Mira, el padre tiene que corregir a su hijo porque tenemos esa nueva ola, digamos, de la sociedad, de que no lo corrijas, no le digas nada, déjalo que él fluya con su manera de ser. Pero es que el padre está para orientar, pero es que el padre está para educar. Si no, deja a tu hijo a libre albedrío, que haga lo que quiera, y después el resultado que vas a tener, qué ciudadano le vas a dar vos a la sociedad. Y cuando te hablo de corregir, no solo es de zampar, de pegarle sus reglazos, sus fajazos, sino corregirlo en todo sentido. Mira, la manera de corregir de mi papá era hablando conmigo fuerte, ¿verdad? O sea, siendo contundente, encarándome, siendo contundente. Recuerdo solo una vez que me pegó y qué cachimbiada la que me dio. Pero mi mamá sí era de castigo darme fajazos, ¿me entendés? Mi mamá sí era de fajazos. Pero fíjate que yo ahora lo veo y eso a mí no me molesta. Yo digo, si mi mamá no hubiera sido así, yo hubiese sido, no sé, qué cosa. Sí. ¿Por qué decidís estudiar periodismo? Fíjate que fue... Bueno, solo un paréntesis rapidito. ¿La escuela la hiciste dónde? La escuela, déjame ver, la escuela. Yo estuve en un montón de escuelas, pero no era porque me expulsaban, sino era por otros motivos. Mira, yo estuve en un jardín de niños en Talanga, cuando uno estaba en Talanga. Los 7 años. No, porque la verdad no recuerdo. Sí. Pero estuve en una escuela aquí en la Cerro Grande, donde hemos vivido mayor parte del tiempo. Luego estuve un tiempo en el San José del Carmen. Luego me fui al Guillén Celaya como método de castigo de mis papás por mis rebeldías en el San José del Carmen. Y esta anécdota, mami y papi, disculpen que la cuente, pero la voy a decir. Hice segundo de ciclo y tercero de ciclo en el Guillén, ¿verdad? Y les dije yo cuando terminamos el tercero de ciclo a mis papás, miren, les digo, si ustedes quieren que yo me convierta en un marero, en un delincuente y en un vago, síganme manteniendo en el Guillén. Y se quedaron asustados viéndome. Tal vez ellos no se acordarán de eso, me quedaron asustados. Y me dijeron, ¿por qué? Yo le dije, oíme, en el Guillén se ve todo. Yo he visto unas cosas en el Guillén que mi primer año salí en el Guillén me hacían llorar. Porque no era un ambiente que estuviera acostumbrado. Yo miraba unas cosas en el Guillén Celaya que yo decía, Dios mío, ¿cómo puede pasar esto en un centro educativo? Decía yo. Entonces, hasta el segundo año fue que yo fui entendiendo que era un nuevo ambiente en el que me relacionaba. ¿Te fuiste adaptando? Y me fui adaptando, ya era compinche de los anteriores compañeros. Entonces mis papás yo creo que me vieron muy serio en el planteamiento y me metieron en el Instituto Renacimiento, no sé si lo conoces. Sí, claro. Me metieron en el Instituto Renacimiento y fíjate que fue un buen colegio para mí. Yo creo que fue el colegio adecuado porque ellos me impulsaban a las aptitudes que yo era bueno, las aptitudes de oratoria, las aptitudes de expresión pública. Ellos nunca me frenaron en eso, más bien alentaban ese tema. Y tengo muy bonitos recuerdos también del Instituto Renacimiento, que por cierto nunca volví. O sea, no volví nunca al colegio ni a visitar. No sé si cerró. No, más bien ahora lo hicieron bilingüe. Ok. Lo último que supe es que ahora lo hicieron bilingüe y lo ampliaron y todo. Entonces, un saludo para Renacimiento. Sí, claro. Un golazo te metí ahorita. No, está bueno. Y entonces periodismo, ¿por qué? Porque cuando terminas la escuela, terminé el colegio,
y yo todavía estaba jugando fútbol Ajá. cuando estaba en el colegio. Entonces, como mis papás son abogados, yo dije, voy a estudiar Derecho. Dije. Ajá. Entonces, recuerdo que era el primer año que hacían el examen de admisión de la universidad. Lo fui a hacer el examen y empecé las generales con la mentalidad de estudiar Derecho. Pero yo siempre escuchaba a mi papá y a dos de mis tíos, McDonald Aguilar, que en paz descanse, que él fue narrador de fútbol en varias radios del país, y Alberto Aguilar, que en paz descanse también, hermanos de mi papá. Ellos les gustaba hacer como las narraciones de fútbol a los tres, y yo también me ponía como que narraba partidos de fútbol. Y una vez yo estaba en la universidad y unos amigos de ese entonces me dicen, miren que Asaef hace como que narra partidos y lo hace bien. Y un día lo hice y alguien pasó, yo no recuerdo quién era, alguien pasó y me dijo, ¿usted estudia periodismo? No, le digo, debería estudiar periodismo, me dice, tiene buen timbre de voz, me dice, y lo hace bien. Y se me quedó eso en la cabeza y lo hablé con mis papás, les dije, miren, ¿creen que me podrían permitir estudiar periodismo? Y al final me dijeron que sí, y ahí me quedé en periodismo, en la autónoma. Claro, en la autónoma. claro. Y desde que empezaste tu carrera, la terminaste, pero fuiste de esos que estudió y trabajó al mismo tiempo. Fíjate que yo trabajé para tener experiencia. Mis papás, pero trabajaba sin salario. O sea, yo trabajaba sin salario. Yeah. Mis papás me consiguieron con un primo en segundo grado de mi mamá, que lo conocés vos, estoy seguro, Rusel Ramos. Él tiene un programa, ¿verdad?, en audio y video, de radio. Entonces, ellos me consiguieron que yo fuera allí a aprender, a escuchar, y yo iba a ese programa, era a las 7 de la mañana, Celino. Yo bajaba desde la Cerro Grande para audio video, mira la distancia, y tenía que estar a las 7 de la mañana ahí. Y los primeros programas me dejaban decir buenos días, porque venía aprendiendo. El ya pollo. Después, correcto, era el pollo. Ya después me fueron dejando. Estuve ahí, creo, aprendiendo con ellos unos 7, 8 meses. Luego dejé de llegar y luego pasé a trabajar con Juan Carlos Pineda en Fútbol a Fondo. O sea que vos... Fútbol a Fondo Radio. Pero mira, o sea que vos tus inicios de periodismo lo hiciste en periodismo deportivo. Mi inicio en el periodismo fue deportivo y en radio. Uh-huh. Luego mi papá conoce a Juan Carlos Pineda y Juan Carlos Pineda le dice, sí, mande a su hijo. Uh-huh. A Fútbol a Fondo Radio, ahora a Emisoras Unidas. Sí. Y ahí estaba Julio César Núñez, estaba Jimmy Junior, estaba Alfonso Guzmán Carías y Juan Carlos Pineda. Y, oíme, entre esa gente llegaron cipote, no recuerdo qué edad tenía, 23, 22, no recuerdo. Llegaron cipote, para mí era intimidante. Pero Julio César Núñez, yo en lo profesional, yo tengo un muy buen concepto de él, compartió mucho conmigo, me enseñó bastante, Juan Carlos también, y ahí el proceso fue muy bonito porque estuve más de un año y llegó un momento en que me decían, Dazaep, haz el programa, hazlo vos solo. Entonces mandaban a otro compañero más que me acompañara y yo me sentía bien porque llegaron a tener la confianza de que un programa tan escuchado como el que tiene Juan Carlos me lo dejaran en total confianza. Luego de ahí me contrataron yo no sé si recordar los desaparecidos Canal 30 de los Afura. Los Afura, sí. Sí, ahí me fui de presentador de deportes. Y luego de hacer ese presentador de deportes hice una pausa para dedicarme a terminar la carrera. Qué interesante. Sí. ¿Qué hiciste con tu primer salario? ¿Qué hice con mi primer salario? ¿Y dónde fue? Me imagino que fue en Fútbol a Fondo Radio, que ya te pagaban. ¿O no? ¿O en Canal 30? Todo el tiempo que estuve en Fútbol a Fondo Radio fue sin salario. Pero en su momento Juan Carlos me ofreció pagarme, pero yo ya había decidido retirarme, salirme. Sí. Mi primer salario fue en Arras de Cancha, se llama el programa, en Canal 30. Yo recuerdo que yo llegué y fue cuando el presidente Zelaya hizo el aumento del salario mínimo.
Entonces yo llegué a una entrevista y me dijeron, mire, el salario aquí era 3.000 lempiras, pero como lo subió ahorita el gobierno, usted va a ganar 5.500. Yo dije, wow, dije, Sí. Dios mío, dije, eso fue en que 2008 creo, no sé. Y yo dije, Dios santo, 5.500 lempiras. Vos me preguntás qué hice, la verdad no me acuerdo. O sea, pues yo me sentía millonario, Sí, pero la verdad no recuerdo qué sí, hice con ese salario. Ok, entonces terminás la carrera y ¿qué pasa después? ¿Ya dejas la parte deportiva para dedicarte a prensa general? Fíjate que yo decidí dejar la parte deportiva cuando una vez me envían a una pretemporada de un partido amistoso Real España-Motagua. Y todavía estaba jugando Tyson Núñez, Pavón, Amado, y los vi ahí. Entonces cuando estoy haciendo las entrevistas, las hago con ellos. Y antes de irme hago una entrevista con un jugador que no quiero mencionar el nombre por la anécdota que voy a contar. Le hago una entrevista y Celine le hice 3 preguntas. Y cuando escuché las respuestas dije yo estoy perdiendo mi tiempo en prensa deportiva, dije yo, porque toda la vida voy a hacer las mismas preguntas, Ajá. el mismo ambiente. Los jugadores, yo entiendo que por la situación socioeconómica Sí. del país no pueden estudiar, entonces las respuestas que me dio él no eran respuestas, no sé cómo decirlo, o sea... de alguien que haya pasado por las aulas de clase. Correcto. Entonces dije yo, realmente me voy a desperdiciar acá, dije yo, y ahí fue el momento en que yo decidí mejor dedicarme a prensa general. ¿Y cómo fue ese cambio? Para mí fue sencillo, fíjate, porque tengo la facilidad de análisis de los contextos, creo que soy muy bueno para procesar los contenidos y sintetizarlos en vivo, si es posible, rápido. Entonces fue muy fácil. Me enseñaron mucho en Canal 11. Pero o sea, a eso iba. ¿Quién fue la plataforma ya para prensa general? Canal 11. Ah, ok. Canal 11. Ahí fui con Raúl Valladares, él porque conocía a la abogada Rix y me dio la oportunidad. Y fui a Canal 11, ahí estuve un tiempo. Luego Mario Fu, recordarás a Mario Fu, ¿verdad? Mario Fu es muy buen amigo mío. Y me dice, Daza, fíjate que hay una plaza en Globo TV. No sé si quieres venirte. Globo TV era de mi pensamiento ideológico. Y decidí irme para Globo TV y ahí solo estuve 9 meses. Porque ahí cubría económica, recuerdo. Y solo estuve 9 meses porque en ese entonces conocí al que era corresponsal de Telesur acá en Honduras, que era un español. Y me llamó por teléfono y me dijo, mira, sabes que le hemos hecho casting a infinidad de periodistas hondureños, más experimentados y mayores que vos, pero ninguno ha pasado la prueba. Y yo mencioné que yo conocía a un muchacho joven de un canal que le miraba potencial, quería hacer el casting. Hice el casting con Telesur, pasó 2 castings, esperé como un mes y en noviembre del 2011 me enviaron un correo diciendo que había pasado el proceso y que me iban a llamar ese mismo día de Venezuela para consultarme directamente si aceptaba la oferta. Así fue. Entonces solo estuve 9 meses ahí en ¿Eso te lo dio Dios o quién? Tiene que haber sido Dios, no hay ninguna otra manera, porque yo era un muchacho joven, acabo de graduar, con aptitudes y con potencial, sí, pero sin pulir, sin experiencia, más que la reporteada normal de aquí, económica. Yo escuchaba mucho los consejos de Rómulo Matamoros. Rómulo Matamoros siempre ha sido buen amigo mío y siempre me aconsejaba mucho en económica. Yo creo que Rómulo en su determinado momento hasta me adoptó, ¿me entendés? Entonces él me da muy buenos consejos, pero no hay ninguna otra explicación que no sea Dios. ¿Por qué este muchacho español sin conocerme va a poner su vista en mí? ¿Por qué me va a recomendar hacer un casting? ¿Me entendés? Entonces no hay ninguna otra explicación que no sea Dios. Obviamente requirió de que vieras la vida de manera distinta, me imagino, y que te pusieras más serio, más responsable, aún más de lo que eras. Y también me imagino que al momento de ver la paga internacional, que es 1000 veces distinta a lo que se maneja aquí,
también te tuvo que haber puesto los Sí. pies sobre la tierra, ¿no? No, fue al contrario. ¿Te fuiste? No, yo debo admitirlo. O sea, Ah. mi salario en Globo TV en aquel entonces, ¿cuánto era? Creo que eran como 7,000 empiras, 8,000 Sí. empiras. O sea, y después cuando me dicen cuánto me van a pagar en Telesur, en moneda extranjera, digo, o sea, yo digo, esto es el pago, dije yo. Sí. Sí, me dijeron, yo dije, Dios santo, dije yo. Y no te voy a mentir, los primeros ¿Salarios? salarios, los primeros 2 meses de salario, los malgasté. ¿Los despilfarraste? Sí, los malgasté. Los malgasté. Pero ¿será que te quisiste dar los lujos que tal vez no podías haber tenido antes? Es que... ¿O te dedicaste a la pijineada, como dicen? No, fíjate que yo nunca he sido de calle. Ajá, por eso te lo pregunto. Fíjate que yo nunca he sido de disco, ¿De de andar bares, bebiendo? de andar bebiendo, no. O sea, yo tengo un grupo de amigos que te los cuento con una mano y tal vez me sobra un dedo más. Sí. Un dedo me sobra de la mano. Y no he sido de andar en discos, en bares, en fiestas. Fíjate que desde pequeño no me gustó. No fue como mi ambiente. Yo compraba cosas, ropa, cosas de tecnología, regalaba cosas a mi familia, etcétera, etcétera. Pero sí, yo reconozco que los primeros 3 meses me agrandé. Sí, en serio, me agrandé. Y bueno, y ahora, una persona agrandada y tu carácter, me imagino No, que eres insoportable, ¿verdad? Era insoportable, Sí. yo admito que era insoportable. Pero fíjate que, ¿sabes lo que me ayudó a poner los pies a la tierra? Mi esposa, que ya en aquel entonces era mi novia. Que yo me sé la historia de amor y que por cuestiones de tiempo no lo vamos No a lo vamos a sí, poner. pero yo, miren, Te la sabes de la A a la Z. Sí, Sí. este hombre, ¿qué no hizo? ¿Qué no hizo? Sí, así que no hice. Y ella me ayudó a poner los sentarte. pies en la tierra y en marzo del 2012 me llevan para Venezuela. Me dicen que me van a capacitar porque no estoy haciendo bien el trabajo como ellos quieren. O sea, ellos me dicen, usted está locutando como si estuviera locutando para radio y usted está escribiendo para televisión como si estuviera escribiendo para prensa escrita. Y usted está haciendo prensa que no sirve. Hijo de pucha. Pero eso es lo que nos enseñan aquí, ¿me entendés? O sea, nosotros hacemos la prensa que Sí, nos enseñan acá. sí, Entonces yo dije, ¿pero qué estoy haciendo mal si estoy haciendo lo que sí. enseñan acá? Pero me llevaron a Venezuela, estuve ahí en Caracas como 25 días, aprendiendo iluminación, sonido, cámara, todo. Y nos ponen a hacer una nota, Celín, y eso nunca se me va a olvidar. Ponen mi nota y a los 15 segundos, habían periodistas de todo el mundo, y a los 15 segundos el jefe dice, paren eso no sirve. ¿Quién hizo eso? Dice. Y yo, un cipote, un sirio, recuerdo, estaba al lado mío y me dice, Shishan Wanu se llama, todavía me acuerdo. Me dice, Dazaef, tranquilo, eso le pasa a todo el mundo. Me dice. Es normal, me dice. Vos acabas de llegar, esto es una nueva escuela, me dice, no te preocupes. Ahí dije yo, tengo que ponerme las pilas y tengo que mejorar y estudiar. Sí. Yo cuando vine a Venezuela, Celín, vine totalmente cambiado. Sí. O sea, con otra perspectiva. Me interesó más el tema de la producción audiovisual. Claro. Y ahí fue cuando me metí a la producción audiovisual. Y eso me llevó a que yo produjera documentales, luego producir cortometrajes, producir spots publicitarios. Y me he metido también al tema de la producción. Hablaste de cómo Katia te centró siendo aquel cipote y ahora decís que has mejorado. Sí. Definitivamente Katia es el amor de tu vida. Definitivamente. O Sí. sea, nosotros estamos juntos desde el año 2008. Sí. Yo conocí a Katia cuando ella tenía 17 años y yo tenía 20. Hemos estado juntos desde ese periodo para acá. Hemos tenido momentos de separación cuando fuimos novios. Tuvimos 2, creo, o 3 separaciones. Pero desde que volvimos y decidimos casarnos, ha sido un esfuerzo mutuo por mantener un matrimonio sano y estable. Pero Katia es una excelente mujer, un excelente esposo, una excelente ¿Podrías madre. decir que te cambió la vida? Sí, Katia me cambió la vida. Yo creo que Dios también puso en mi camino a Katia. Es la mujer ideal para mi forma de ser, porque Dios te pone la mujer ideal para tu carácter,
para tus metas, etcétera, etcétera. Y Katy es la mujer ideal para, ¿sabes? Katy es la que en la noche se sienta conmigo en la mesa o nos sentamos en la cama y me dice, mira, hiciste mal esto, esto y esto y esto. Yo sé que no te gusta que te lo diga, pero hiciste mal esto. Vos tenés que hacer esto, esto y esto. Cuidadito haces esto, porque todo el mundo está esperando que hagas esto. Así que ella es mi consejera y a veces no me gusta, pero son los consejos que tengo que escuchar. Y de ese amor y ese matrimonio tenés un bebé hermoso. Tengo un bebé hermoso, lo amo con todo mi corazón. He tratado de mantener esa parte muy privada por mi trabajo y tiene ya 2 añitos y no quisiera mencionarlo porque quiero mantener esa parte Perfecto. muy privada. Después de Telesur, te vimos en otro medio internacional. Sí. Hispan TV fue inmediatamente. Antes de Telesur estuve en una cadena que duró como 5 años, una cadena centroamericana de noticias que se llamaba CB24. Sí, cierto. Ahí estuve casi 2 años en CB24. Pero de Telesur a CB24 ¿fue mejor el pago? No, fíjate que Telesur... ¿Y por qué saliste? Fíjate que de Telesur yo salí por mi culpa. Así nomás, no te lo voy a... Sí. Sí. Por mi culpa. ¿Planchaste? Planché en una cobertura. Planché en una cobertura. Y yo sabía que había planchado en la cobertura. Y en Telesur no andan con cosas. Entonces me llamaron y me dijeron, mire, pasó esto. Y nos despidieron no solo a mí, me despidieron al camarógrafo también. O sea, nos fuimos el equipo. Nos fuimos los 2. ¿Te arrepentís de eso? No, porque vino algo mejor. No, fíjate que no, porque yo tengo una bendición, Celín, que 1, a mí nunca me ha faltado el trabajo. 2, los trabajos, aunque suene prepotente y grosero, no sé, los trabajos vienen a mí. O sea, yo no ando buscándolo y desesperado y no, fíjate, o sea, yo tengo una bendición y yo creo como mi trabajo ha hablado por mí, los trabajos me han llegado. Yo salí de Telesur hoy, digamos, y a las 2 semanas me estaban contactando un colega que había esta oportunidad en C24. Yo mandé mis demos de trabajos en Telesur e inmediatamente me dijeron que sí, solo que el pago era menos. El pago eran como unos $1,000 menos. Entonces tuve que acomodarme. Pero igual ya tenías. Correcto, tuve que acomodarme y ahí estuve 2 años. Y estando en C24 recibí una llamada de un colega panameño, porque tengo contactos en todo el mundo, y me llama un colega panameño y me dice, Daza, mira que están buscando Hispan TV, alguien nuevo en Honduras. Yo di tu contacto, eso fue en junio del 2014. Yo di tu contacto, me dice, te van a llamar de México. Me llamaron y en una plática de media hora arreglamos el asunto. Sí, y el salario ya era mayor que el que era en Telesur. Imagínate. Entonces, gracias a Dios, qué bien, esa bendición. Qué bien. Y pues prácticamente toda tu carrera sí hiciste algunos esfuerzos aquí en la televisión nacional, pero lo que vos decías, tal vez la gente no te identifican tanto porque tu trabajo es internacional. Sí, fíjate que yo tengo desde el 2011 para acá, ¿cuántos años son? Sí. Estamos 2023. Yo hice muy poco trabajo nacional, la verdad. Sí. Entonces, la gente que solo consume noticias locales, sí, no tienen alguna referencia mía, pero la gente que consume noticias internacionales, claro, y hay que quitar la imagen que la gente piensa que cadenas internacionales solo es CNN, sí, Univisión. Sí. Hay otra polaridad de medios de comunicación de izquierda como RT. Mira, yo he trabajado para RT, sí, he trabajado para el Wall Street Journal, estuve trabajando como 4 años para la agencia de noticias Ruptly, y aún para RT he hecho 8 o 9 programas como productor de un programa que se llama Cartas sobre la Mesa. Es de un colega venezolano. Él viene al país y yo hago toda la producción del programa en el país. Entonces yo tengo mucho contacto con RT, que casualmente creo que vamos a hacer una jornada de capacitación para periodistas aquí en Honduras con RT. Entonces tengo esa vinculación también con esos medios. ¿Cuál es la noticia que has cubierto que más te ha impactado?
Mira, yo cubrí de muy joven para Telesur la granja penal de Comayagua. Yo estaba cipote y para Telesur nos conectamos por Skype con una computadora para poder salir en vivo. Eso me impactó mucho. Para Telesur también cubrí el Bajo Aguán, fui al Bajo Aguán, estuve allá como 15 días y yo estando en el Bajo Aguán, en la cobertura para Telesur, asesinaron como a 5 campesinos, creo. Entonces, eso para mí fue también muy fuerte. Cubrí para Hispan TV el asesinato de Berta Cáceres, viajé acá a La Esperanza. Es que mira, he cubierto infinidad de cosas, pero creo por mi juventud y el impacto, creo que esas dos las recuerdo mucho. También la destitución, recordad vos, de los magistrados de la Sala Constitucional, lo tenso que fue cubrirla para el exterior. Y como mucha gente sabrá, y vos, yo fui perseguido durante 12 años del Partido Nacional. Me dispararon, estuve fracturado una pierna, me amenazaban por redes sociales. O sea, yo considero que Asaef Aguilar se convirtió en un periodista ya identificado del Partido Nacional, como ellos le llamaban opositor, ¿me entendés? Uh-huh. Pero yo lo que hacía era mi trabajo. Entonces llegó un momento incluso que varias organizaciones intentaron sacarme del país, porque las amenazas que yo recibía eran reales, eran contundentes, no era zorra loco. No era zorra locos. Sí. Entonces sí pasé. Hubo riesgo real y por eso es que pretendían sacar. Hubo riesgo real. Si vos recordás, en el 2017, cuando el fraude electoral, estuve sin trabajar como 3 meses porque un militar me disparó en la pierna. Entonces, la verdad sí he vivido bastantes cosas fuertes. Sí. Fuertes. Y eso obedece a lo que hablábamos en un punto, la ideología. Sí. Siempre ha sido en contra del golpe, tu familia muy ligada, sí, también con el gobierno del presidente Zelaya. Y pues prácticamente es una situación natural que, sí, que pensés de manera progresista. Hiciste trabajos también para el Partido Libertad y Refundación. Correcto. Y como decía, bueno, desde el periodismo fuiste opositor y hoy Libre gana. Sí. Y al ganar, la presidenta y todo su equipo reconoce, bueno, fuiste parte de la campaña, de la comisión de campaña. De la comisión de campaña. Sí. Reconocen y te llevan al gobierno. Sí, fíjate que yo a la presidenta Xiomara la conozco desde hace mucho tiempo, y igual al presidente Zelaya. Había tenido más relación con Zoe Zelaya y con Pichu, muy poca con Héctor. Entonces, a mí quien me recomienda para la comisión de campaña es el ministro José Manuel Zelaya, el ministro de Defensa. Me recomienda con Héctor, platicamos con Héctor, me dice sí, sumate, y me sumé Celín como camarógrafo, porque no había camarógrafos. Pero como yo puedo hacer cámara, dije, no, yo no hay problema. Ellos pensaron que yo iba a decir, no, ¿cómo voy a andar yo de camarógrafo? Y como yo tengo mi propio equipo, dije yo, no, hombre, démosle, vámonos de camarógrafo. Y yo sufragaba mis gastos. Ellos no daban el transporte, pero nosotros sufragábamos nuestros gastos. Y yo anduve con la presidenta Castro de arriba abajo, ¿me entendés? Eran unas jornadas súper extensas de trabajo. Y luego ahora el secretario privado, por teléfono me notificó cuál iba a ser mi labor en el gobierno. Y te diré que al principio yo no quería nada vinculado a medios. No quería hacer nada vinculado a medios, pero el secretario me dice, bueno, es que vos sos muy bueno en medios, vos sabes de todo, y yo considero, y la presidenta considera que seas vos. Y me pusieron de director de prensa y relaciones públicas, pero durante 10 meses ejecuté otra función, sin nombramiento, sino de manera conjunta, por el mismo salario, hay que aclarar. El director de producción. Durante 10 meses dirigí producción de Casa Presidencial, de redes de Secretaría de Prensa, y ahí las tareas son múltiples, desde curar fotos de la presidenta hasta producir mini campañas sobre temas,
de gobierno, etcétera, etcétera. Y hasta ahora que ya puse mi renuncia el lunes, no recuerdo qué fecha fue, lunes 13. ¿De esta semana? Sí, el lunes de esta semana, sí. O sea que prácticamente Jalón va a tener una reacción, porque no sé si la has dado, y agradezco que me permitas al menos preguntarte. Sí. Bueno, allá vos si querés contestar, ¿qué pasó? ¿Por qué renunciaste? Yo solo he dado una reacción a un medio de comunicación y fue a Radio Cadena Voces, que luego ellos irresponsablemente sacaron en redes sociales que yo había dicho que salía porque no me quería ver embarrado en actos de corrupción y en escándalos. Sí. Entonces, yo se la di al compañero Orvin y yo aún mantengo la grabación original de la entrevista, por eso. Y el compañero Orvin me preguntó e insistió, pero a él no le di respuesta. Más bien luego le reclamé a Orvin, ¿cómo van a publicar eso? Yo no lo he dicho. Sí. Y no lo rectificaron, fíjate todo esto. No lo cambiaron. Vos sabés que eso es un clickbait, Sí. que llama la atención y tal vez es solo Sí. para generar tráfico en Era las para redes. generar tráfico en las redes. Lo dejaron. Mira, ¿por qué salí yo de Pero solo quiero que quede constante. O sea, sí me vas a contar y sí nos vas a dar la primicia. no, todas las interioridades, porque No, por eso, pero... yo aún soy funcionario No, de yo gobierno. entiendo, ya me vas a contar, Sí. pero sí me vas a contar. Sí nos vas a contar hasta donde puedas. Sí, mira, yo creo que fueron diferentes elementos que se juntaron. Número uno, yo debo decir abiertamente que el puesto que yo ostentaba no era el que yo hubiese preferido. Ujú. No era el que yo hubiese preferido. Eso fue un elemento, ¿me entiendes? Número dos, teníamos muy distintas opiniones con el señor Alvarado sobre cómo debía manejarse la secretaría, tanto a lo interno como a lo externo. Entonces, esas diferencias de opiniones en cómo debía manejarse la secretaría fueron minando, digamos, la relación laboral con él y la relación laboral con el grupo, que por cierto la mayoría del grupo ya eran conocidos míos, muchos de ellos fueron empleados míos en mis producciones y en las corresponsalías. Yo los recomendé con el secretario privado y con el señor Alvarado para que ellos entraran a trabajar ahí. Y esas diferencias de opiniones fueron, ¿me entendés?, llevando esta situación hasta que, bueno, vos me conocés y yo no soy mucho de estar Chineando algo. chineando algo, como bien vos lo decís. Y bueno, yo le notifiqué al secretario privado, que es quien había puesto la confianza en mí para llevarme ahí. Le notifiqué y notifiqué a otras personas a quien yo debía notificar. Y ahí nomás terminó todo. Ahora, este programa no es de chismes, este programa no es de agarrar los temas Sí. por chabacanería, Sí. pero si has escuchado las teorías que dicen de tu salida. No, fíjate. Ok, una de las teorías, y con todo el respeto Sí, del sí. caso, dicen que es un pleito de faldas. Pero yo uso pantalón. O sea, que cuando dicen pleito de faldas es que habían, no sé, una situación de mujeres involucradas. ¿De mujeres involucradas? Sí. Esa es una de las versiones. Una de las versiones. Ok. Y es mi deber preguntarte Sí, con sí, todo sí. el respeto del caso. Sí. Hay otra versión que dice que es que, esta es la versión más loca que escuché. Dicen que Ibis quería meter a la esposa a trabajar en la Secretaría de Prensa y que yo me opuse Ajá, y que por eso nos peleamos. ajá. Pero mira, esas son, como vos bien decís, chismes. Sí. Mira, el periodismo hondureño tiene una peculiaridad y es porque yo me he mantenido alejado de tener amistades en el periodismo, y si vos te fijas, yo no asisto a nada que tenga que ver con el gremio, ni a reuniones, ni a fiestas, ni a nada. Sí. Por eso mismo, y por eso yo he mantenido mi vida privada Sí. cerrada. No me extraña que los colegas digan eso, no todos, porque tienen esa mala práctica,
pero en lo absoluto, no es esa la razón. Es, como yo dije en mi comunicado, una razón estrictamente profesional, laboral. Uh-huh. Sí. Ok. La otra de las versiones es que querías que te contrataran a alguien y que se opusieron también, así viceversa, de que vos te opusiste a que contrataran a la esposa del ministro Alvarado. O sea, que yo quería que me que te contrataran a alguien y que al final nos dijeron que no. Mira, esa sí no, tampoco, okay. No la había escuchado. Mira, en Presidencial me contrataron a la gente que yo quería que contrataran. Okay. O sea, desde el inicio que llegamos, incluso yo hace 4 meses le hice el favor a un muchacho camarógrafo que lo contrataran ahí. Así que la gente que yo solicité en su momento que se contratara, se contrató toda. No fue que yo haya pedido que contrataran a alguien y que no. Mira, eso es... yo por eso ni siquiera he opinado, fíjate. O sea, si vos te fijas, no he hecho ninguna publicación en redes sociales, ni nada para evitar ese tipo de chismes. Porque me parece como tontos. Chismes tontos, chismes absurdos. Y fíjate que si lo hicieran solo para dañar al señor Alvarado o para dañar a Saef, pues uno diría, bueno, pero es que lo hacen para dañar al gobierno. Claro. Lo hacen para dañar la imagen de la presidenta. Sí. Entonces ahí es donde yo comprendo la mala intención que tienen. Claro. Yo sé que vos no sos de lamentar, pero hubieses preferido que no se hubiesen dado las cosas como se dieron para seguir de cerca de la presidenta, aunque ya dijiste que seguía siendo parte del gobierno, pero hubieses preferido que el escenario hubiese sido distinto para que no llegaras a este punto. Es que yo creo que las cosas se dan como se deben dar. Okay. O sea, si vos me preguntás, lamento salir de Presidencial, no. ¿Y tu relación con Ibis cómo está? Es que yo nunca he tenido una amistad con Ibis. Es que Ibis nunca ha sido amigo mío, pues. Hemos sido colegas y compañeros. Pero yo no te puedo decir, es que ya no somos amigos, porque es que nunca hemos sido amigos, pues. La relación que yo tenía con él es que él es el ministro de prensa nombrado por la presidenta. Y si la presidenta lo ha nombrado es porque ve en él la capacidad y las aptitudes para dirigir la Secretaría de Prensa. No soy yo quien para venir a cuestionarlo. Claro, aunque, y repito, esto no es de chismes, pero me imagino que tal vez lo has escuchado también, como todo hondureño, que él posiblemente lo podrían sacar porque no está dando el resultado que esperaban. Mira, yo no sé si lo van a sacar o no lo van a sacar, la verdad no sé. Yo creo que eso es una decisión de la presidenta, de evaluación de cada secretario de Estado. Y como te digo, o sea, él es el ministro, y si él está de ministro es porque la presidenta ve en él algo. Uh-huh. Si la presidenta no viera en algo en él, el ministro fuera otro. Claro. Fuera cualquier otro compañero que estuvimos en la comisión o cualquier otro compañero del gobierno, pero el ministro es Ibis. Claro. O sea, le guste o no le guste a la gente o a la gente del partido, el ministro es Ibis. Y punto, se acabó. Si lo van a sacar, no lo sé. Y te lo voy a decir, tampoco me interesa. Ok. Pero como vos decís que las cosas ocurren porque tienen que ocurrir, salís de ahí y ya Dios te tiene otra oportunidad y seguís siendo parte de este gobierno. Fíjate que yo pongo mi renuncia el lunes de esta semana. Pero desde el viernes de la semana anterior, yo ya había recibido una llamada para ofrecerme un puesto. Yo tenía decidido no trabajar de relacionador público para ningún ministro. ¿Me entendés? Claro. Porque, repito, aunque suene prepotente, no vas a ser director de prensa de la presidenta para bajar a ser relacionador público de ministro. Es como bajar de categoría. Y uno siempre quiere ir avanzando para adelante. Sí. Entonces el puesto que me ofrecieron fue un puesto ejecutivo. Entonces por eso fue que me llamó la atención. Entonces yo el viernes de la semana anterior a mi renuncia, yo ya acompañé al ministro Darío García en su transición a Copeco. Entonces yo actualmente funjo como asesor ejecutivo o director del despacho ministerial
del abogado Darío García, que fue nombrado por la presidenta y ha juramentado como ministro titular de Copeco. Titular de Copeco. Claro. Mira que se está terminando ya el tiempo. Esto, vos sabés que la televisión. Sí, sí. Pero agradezco que has contado lo que has podido contar. Es la primera declaración y la única que voy a dar. Ah, bueno. O sea, yo no, te insisto. No volvés a referirte. Yo no vuelvo a referirme al tema y me refiero a este tema con vos por dos cosas. Una, porque sos vos. Gracias. Porque te conozco. Gracias. Dos, porque es un ETV. Y tres, por mi amigo Mauricio Ramos, el propietario de un ETV. Y cuatro, porque yo quiero cerrar esos chismes. O sea, fíjate que eso que digan que pedí que contrataran a alguien y que no lo contrataron, o por lío de... Que era una mujer, pues, que dijeron que querías que contrataran a una mujer. Imagínate. Y que se habían negado y que por eso se había peleado. Bueno, por eso te digo. No, mira, yo cumplo con preguntar. Claro, no es que a mí no me molesta. Y gracias por contestar. No me molesta. Por eso te digo, mira, yo quiero cerrar ese tema con esos chismes de que porque pedí que contrataran a una mujer, porque yo me negué que la esposa del ministro llegara ahí, porque nos caemos mal o nos peleamos con Ibis y no sé por qué otra más. Repito, ¿cuál es la cámara que vas a poner? No, la que quieras. Voy a repetir ahí. La única razón por la que Dazaev Aguilar salió de casa presidencial es por temas estrictamente laborales. Nada personal, ninguna de esas teorías es verdad y todo lo hacen para dañar la imagen del gobierno y la imagen de la presidenta Xiomara Castro, a quien yo le tengo mucho cariño, mucho respeto, y yo soy miembro activo del Partido de Libertad y Refundación y eso no va a cambiar. Y yo sigo dentro de la estructura del gobierno. Y cuando venga el candidato oficial que gane las internas en el partido, Dazaev va a apoyar a ese candidato. Perfecto. O candidata. Perfecto. Gracias, Daza. Gracias por tu tiempo. Gracias por este espacio en Ajalón. Espero que te hayas sentido cómodo. Sí, me sentí cómodo. Es que vos sos mi amigo, entonces no me sentí incómodo. Sí, qué bueno. Y bueno, que esta sea la primera vez que platicamos y no la última en este programa, que en la vida, lo que te permita ir avanzando, podamos siempre ir contándole al pueblo hondureño estos avances. No me cabe la menor duda que lo que está escrito para tu vida se va a ejecutar y puede ser que más adelante ya busques una diputación, algo, una participación directa. ¿O querés que te dé exclusividad también? Bueno, dime más. Yo voy a participar en las elecciones internas como candidato a diputado en Francisco Morazán. Ah, bueno. Y entonces... ¿Qué movimiento? Esa todavía no te la digo. Ya te di dos. Sí. Suficiente con dos en el programa. Sí. Suficiente con dos en el programa. Bueno, ¿y con qué te comprometes con el pueblo hondureño? Miren, yo me he mantenido, Celín, en todos estos años de trabajo, no vinculado a ningún acto de corrupción. A mí no me vas a ver en lista de periodistas agarrando dinero. Alto, la publicidad es legal. Sí. La publicidad es legal. Cuando yo estoy diciendo es lista de dinero fuera de la legalidad de la publicidad. Claro. Yo no estoy en actos de corrupción, no estoy en actos de agarrar dinero de manera ilegal y así me voy a mantener. O sea, yo cuido demasiado mi imagen en temas de corrupción y andar en chismes y andar en escándalos y así me voy a mantener. Dazaev Aguilar como funcionario va a recibir su salario porque lo trabaja, no porque sea un paracaidista, no porque ande utilizando carros del Estado en otra cosa. No. Yo lo que me comprometo es a ser un funcionario que cumpla su labor por el bien del país, por el bien del Estado, y si Dios me permite, en estas elecciones que vienen, poder llegar a un cargo de elección popular, mi compromiso va a ser aún mayor porque mi hijo es hondureño y él va a crecer y vivir aquí y yo no voy a contribuir para destruir al país donde va a vivir mi hijo y su descendencia. Claro que sí. Gracias, Daza. Un gusto, Celín. Gracias, de verdad. Un gusto. Gracias. Ya sabes. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en este jalón, la vida y todo lo que involucra esta figura, Dazaev Aguilar, se las hemos contado hoy. Así que lo esperamos el próximo domingo. Que estén bien. Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones,
que la entrevista va a iniciar. Plática amena que es el Limca va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede